Muy bien, ahora vamos a ver el arte de la calma. Respire y diga calma. A veces me tengo que decir a mí misma, calma, Carolina, calma, Carolina. El arte de la calma. Muy bien, la calma. Este es un tema fascinante y es un tema que ha sido estudiado por los siglos. El tema de la calma es algo que ha intrigado a la humanidad pensante desde que hay escritura, desde que hay registros de escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo siempre ha sido caótico. Siempre el mundo ha tenido guerras, siempre han habido desastres naturales, siempre han habido enfermedades, siempre ha habido hambrunas, crisis financieras, crisis familiares y malos vecinos también. Siempre. No hay una etapa de la humanidad en que un ser humano no haya tenido que lidiar con alguna de estas cosas. El mundo es un mundo caótico y el poder ser una persona con calma en medio de la realidad humana es todo un arte. Es todo un arte. No todos lo logran. La mayoría de las personas sucumben ante la falta de calma, ante los problemas de la vida. Nunca se me va a olvidar, hace muchos años, yo tenía una terapia con alguien que no era psicóloga, pero que me bajaba automáticamente de todas las nubes en que yo andaba mi mente. Y era mi abuela. Me acuerdo en una ocasión de que yo le estaba diciendo a mi abuela, ay abuela, me quiero morir esta vida. Yo tenía como 20 años, es una conversación de hace 30 años, imagínense. Me quiero morir, yo me quiero morir. Y solo recuerdo la cara de mi abuela, así como única ella. Y me dice, no me digas, una muchacha joven con todo el futuro por delante y se quiere morir. Yo fui 2 veces viuda, tuve 12 hijos, analfabeta y nunca he llamado a la muerte, me dice. En ese momento yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Y entonces me dice, Carolina, la vida no ha sido fácil para nadie. Se mira bonita esa abuelita, ¿verdad que sí? No, pero no es mi abuela. Esa es de inteligencia artificial. La generé con inteligencia artificial. Y yo, qué elegante, dije yo. Bueno, pero eso me dijo mi abuela, que la vida no había sido fácil para nadie. Quiero contarles la historia de un cuadro. Se le llama el cuadro de la paz. Esta es una historia. Estuve buscando si el cuadro en realidad existe. Hay algunos cuadros que se llaman cuadro de la paz, pero no tienen que ver con historia. Esta historia relata un certamen que hizo un rey, donde convocó a los mejores pintores de su reinado y les dijo, les voy a dar un premio importante al que mejor ilustre en un cuadro lo que es la verdadera paz. Entonces se presentaron al certamen pintores con cuadros espectaculares, cuadros de paisajes hermosos, paisajes que inspiraban calma, gente sonriendo y todo tipo de cuadros. Pero interesantemente la historia relata que el rey no se sentía satisfecho con ninguno de esos cuadros.
que para él eso no representaba la paz. Pero hubo un artista que representó la paz, la calma de una manera espectacular. Este artista llevó un cuadro donde todo el escenario era un total caos, suciedad, tormenta, desorden, caos. Pero en una esquina del cuadro, casi invisible, se logró notar la figura de un pajarito en su nido, plácidamente dormido. Y entonces dijo el rey para sí: este es el ganador. Y todo el mundo: pero ¿cómo va a ser ese el ganador? Ese cuadro representa caos, oscuridad, desorden, suciedad, eso, nada de paz, nada de calma. Y entonces el rey dijo: es que la verdadera calma, la verdadera paz es aquella que puede retener su sueño aun cuando todas las cosas alrededor estén mal. Cuando las cosas están bien es fácil tener calma, no es un arte. El arte de la calma se activa cuando podemos vivir una vida caótica en medio del caos y conservar la paz, el sueño. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de encontrar los mejores consejos que la humanidad ha logrado concluir acerca de este tema. Mire, el tema de la paz ha sido abordado por todos los estudios humanos habidos y por haber. Por ejemplo, la filosofía griega o la filosofía estoica de los griegos, este era un tema que los mejores filósofos griegos hablaron. Luego aparece la psicología, el estudio de la mente humana, del comportamiento humano, y este es un tema que se repite y busca cómo haber un consenso de terapias que hagan de que las personas recuperen su calma. También las religiones han intentado hablar sobre este tema, darle una respuesta a sus creyentes, a sus adeptos, de cómo conservar la calma. La medicina también explora este tema desde la parte fisiológica, científica. También ahora hay una nueva tendencia humana que acompaña al ser humano en su desarrollo personal, proveyéndole de herramientas para gestionar su día a día, que es el coaching, o popularmente conocido como los desarrolladores personales, ¿verdad? Que usted los puede ver principalmente en las redes sociales. Son personas que se dedican a dar los mejores consejos prácticos de rutinas, de disciplinas para tener una vida exitosa. Pero también la Biblia habla muchísimo acerca de este tema. Entonces, lo que intento hacer hoy es de que podamos explorar un poquito de cada una de estas ramas del conocimiento humano, y lo que quise fue extraer como lo mejorcito que produjo cada una de estas ciencias, cada uno de estos estudios humanos en cuanto a este tema. Entonces vamos a ir explorándola, y lo que voy a hacer es darles los mejores consejos que se han concluido a través de los tiempos para ayudarle al ser humano a mantener la calma en medio de su realidad humana, en medio de su realidad en su paso por esta tierra. Así de que de eso se va a tratar esta conferencia, los mejores aprendizajes adquiridos por el ser humano en cuanto al tema de la paz. Entonces, empecemos por la calma desde la filosofía estoica, que viene desde las escuelas filosóficas griegas, donde la meta es desarrollar en el ser humano un carácter resiliente, o en otras palabras, un carácter tan fuerte que es capaz de ir contra toda adversidad y todavía quedar de pie. Entonces veamos cuáles fueron los aprendizajes que salieron de las escuelas filosóficas
que abordan este tema y que son bastante útiles. Que recuerde esto, cada vez que nos queremos cerrar en solo Biblia, recuerde esto, que Dios también le ha dado al ser humano conocimiento y ciencia. Recuerde de que somos hechos a imagen de Dios también. Y Dios es un ser pensante, es un ser lógico, es un ser, ¿cómo le puedo explicar? Del que uno puede entender por qué los seres humanos nos orientamos en el conocimiento también, porque somos imagen de Dios. ¿Okay? Independiente, escuche esto, de nuestra posición espiritual, como creyentes somos hijos de Dios, pero no crea que los que no son creyentes no son imagen de Dios o no tienen nada de Dios en su ser, porque son criaturas creados por Dios. El ser humano ha sido creado a la imagen de un Dios que ha dado conocimiento. ¿Ok? Entonces no hay que descartar totalmente todo el conocimiento humano y especialmente el que se ha producido y que ha sido un apoyo, ¿ya? Siempre y cuando no contradiga nuestros principios de fe, de doctrina, entonces no hay ningún pecado en por lo menos explorarlo y, como dice la Biblia, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, ¿qué decían estos filósofos estoicos antes que Cristo viniera a la tierra? ¿Cómo ayudaba el pensamiento filosófico a los moradores de la tierra en esa época? Bueno, el primer consejo que daban ellos acerca de la calma es que una persona logrará mantener la calma en medio de sus circunstancias cuando aprende a distinguir lo controlable de lo incontrolable. Por ejemplo, este filósofo griego decía, Epicteto, decía, solo debemos concentrarnos en nuestras propias acciones y actitudes, no en los eventos externos. ¿Qué significa esto? Fuera de su propia persona, usted no puede controlar a nadie, ni siquiera a sus hijos, a nadie. Entonces, una persona que tiene como meta de vida controlar a otro ser humano, va a darse con la realidad, va a pegarse contra la realidad de que todos tenemos una voluntad propia, soberana, libre albedrío, dicen las Escrituras. Y nadie puede controlar las circunstancias, los pensamientos de otra persona. Entonces, ¿qué decía este señor? Decía, si usted quiere tener calma, tiene que aprender a distinguir en su vida cuáles son aquellas cosas que sí puede controlar y las que no. Cuáles son las batallas que usted puede pelear y cuáles no. Entonces, esto es muy importante porque cuántas veces en la vida nuestros problemas no se originan a partir de nosotros, sino que se originan a partir de nuestras frustraciones en relación a cosas externas o a otras personas. Entonces, poder entender y decir, bueno, yo no puedo controlar esa situación, ni puedo controlar a esa persona, hace que su paz y su calma regrese a usted. Ni usted ni yo podemos inducir a una persona para que haga exactamente lo que uno quiere que ellas hagan. Eso es imposible. Es una lucha humana imposible. De hecho, en una ocasión, alguien le dijo a Jesús, maestro bueno, le dice. Y para poderle dar un principio humano a este hombre que le dijo maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y entonces le da una de las lecciones humanas más importantes de la historia. Le dice, bueno, solo Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, en la experiencia humana no hay una sola persona
que nunca falle. Ahora, nuestro Señor Jesús no falló. La Biblia dice que fue sin pecado, ¿ok? Pero esta era una lección que tenía que aprender el que le había dicho maestro bueno, porque esa era una costumbre de la época. A los rabinos, a decirlos, colocarlos en pedestales y decir, esta persona es buena. Entonces Jesús le dice, solo bueno, solo Dios. Habrá cosas que usted quiera formar en otras personas, aún en su propia familia, pero cada persona trae su combo de virtudes y defectos. Cada persona en la historia de su vida traerá cosas buenas, cosas malas, cosas feas y cosas bonitas. Y esto está fuera de su control. Usted puede influir solamente, ser un ejemplo, pero no manipular ni cambiar completamente la historia de otra persona. Entonces decían los filósofos griegos, lo primero es saber que sí puedo y que no puedo. ¿Para qué? Para no perder la fuerza en querer cambiar aquello que no está en mis manos. La segunda filosofía griega, de los filósofos griegos que salen de la época de los romanos también, este en particular, es de uno de los pensadores más interesantes de la época romana, que era de hecho un emperador, se llamaba Marcos Aurelio. Él era un hombre, no solo un capitán, un emperador, un militar, sino que era bastante filósofo. Hay innumerables cantidades de escritos de él. Era una persona muy reflexiva y que se sentó a escribir sus reflexiones. Entonces, una de sus obras más interesantes se llama Meditaciones. En Meditaciones, él dice que en cuanto al tema de la calma, es importante aprender a aceptar la adversidad. Dice, las dificultades, dice él, son pruebas que nos enseñan a ser resilientes y a enfrentar la vida con dignidad. En otras palabras, Marco Aurelio lo que decía es que aquellas personas que saben que la vida es dura, que tiene dificultades, que tiene adversidades y aceptan esa realidad, son personas que tienen más calma. Hace un tiempo yo leí un libro que empezaba con esta frase. La leí hace como 20 años, se llamaba Asuntos de Vida. Y el escritor empezaba con esta frase, decía, la vida es dura. En el momento que lo aceptas, deja de serlo. Porque ya uno no está peleando con crear realidades utópicas, donde todo es felicidad, armonía, paz, donde todos nos llevamos bien, donde no hay problemas de ninguna índole. Cuando una persona no asume las realidades crueles de la vida, va a estar siempre en zozobra. Pero cuando uno dice, bueno, a su problema, parte de la vida. Parte de la vida. Yo le decía a una amiga que me contaba sus problemas, yo le decía, parte de la vida, niña, tranquila, sigamos adelante. Ella venía con otro problema, tranquila, parte de la vida, seguimos adelante. Y me dice, no te vuelvo a contar nada. Entonces le digo, ¿pero por qué? Porque para todo, parte de la vida, parte de la vida, parte de la vida, me tenés cansada. Me decía. Entonces yo le digo, pero es que es verdad, le digo, parte de la vida, que te hagan mala cara, parte de la vida, que te saquen la lengua, parte de la vida, que no te quieran, parte de la vida. ¿Para dónde agarra uno, sí o no? Entonces los filósofos griegos decían, aceptar la adversidad es algo que nos produce una vida de calma. Número 3, los filósofos griegos creo que eran un poco masoquistas. Miren lo que dice esta. Dice, esto lo dijo Séneca, que es otro de ellos, y dice que para poder conservar la calma en la vida, uno tiene que tener presente que se va a morir. Imagínense eso. Reflexionar sobre la muerte y la impermanencia. Entonces decía Séneca, esto nos va a dar una perspectiva y reducir el impacto de la preocupación cotidiana. Porque ellos pensaban, cuando el ser humano enfrenta su realidad, que va a llegar un día en que se va a morir, comenzará a ver los problemas de la vida rutinaria como cualquier cosita.
¿Sabe? Yo experimenté eso. Yo recuerdo que antes del accidente de mi hijo Samuel, cuando lo atropellaron, yo vivía en un estado de tristeza por la condición. Ustedes saben que mi hijo tiene una condición de autismo. Yo vivía en un estado de tristeza, de inconformidad por la situación de mi hijo. Si ustedes quieren, con un tantito, si ustedes, le puedo ser sincera, tal vez la palabra resentimiento está mal aplicada, pero ustedes me entenderán. Un poquito de resentimiento con Dios porque no había sanado a mi hijo. Era allí, estaba allí, ya en mi psicología, en mis emociones. Cuando a mi hijo lo atropellan y nos dicen, se puede morir, yo comienzo a activar mi fe todita en función de qué, orar para que el Señor me lo deje vivo, orar para que el Señor me lo deje vivo, orar para que el Señor me lo deje vivo. Al sexto día los doctores me dijeron, ¿sabe qué? Hay buenas posibilidades que el niño viva, ha pasado ya el umbral del riesgo de muerte. Pero me dice el doctor, pero la realidad de su hijo ahora va a ser otra. Y me dice, antes del accidente usted tenía un niño que caminaba, ahora ya no va a caminar más. Antes del accidente usted tenía un hijo que comía por la boca, ahora lo va a tener que alimentar por tubo. Antes usted tenía a un niño que podían sacar, ahora lo van a tener que cargar con una camilla siempre. Ese fue el momento en mi vida que miré hacia atrás a todas las experiencias difíciles que yo había vivido con la conducta de mi hijo hasta ese entonces. Ese fue un momento de mi vida donde todo lo que yo había pasado antes con él me parecía un paseo en bicicleta. Yo dije para mí, tenía a un niño perfecto y no lo disfrutaba. Y ahora que estaba ante una realidad de la muerte de mi hijo, o una realidad de su muerte a sus habilidades físicas, es cuando me di cuenta de que aquello que para mí era una gran nube de tormenta que yo no podía manejar, realmente era una tontería. Entonces, digo, qué interesante cómo somos los seres humanos. Pero ¿por qué tenemos que llegar hasta ahí? Es la pregunta. Para aprender a tener paz con nuestra situación y felicidad y gratitud, porque recuerda esto, Dios nunca nos va a dar una prueba que no podamos soportar. ¿Sí? Número 4, los estoicos pensaban de que herramientas útiles para mantener la calma era la gratitud y la apreciación. O sea, agradecer lo bueno y valorar lo que tenemos. Esto lo decía, este nombre me cuesta pronunciarlo, Epicteto, en su libro de disertaciones. Él decía, uno tiene que enfocarse en lo bueno y en lo valioso, si quiere mantener la calma en su vida. Número 5. Este también, cuando estaba leyendo acerca de esto, yo dije, interesante. Decía Séneca, que es uno de los pensadores destacados de la filosofía estoica, que para ser una persona con paz y con calma, uno tenía que practicar la visualización negativa, parecido a lo que dice el otro de enfrentar la realidad de la muerte. Mire lo que decía Séneca, dice, la visualización de pérdida y dificultades nos preparan para aceptarla cuando ocurren. En otras palabras, él decía que primero había uno que hacer una especie de ensayo imaginario de situaciones difíciles para que cuando las situaciones difíciles sucedieran, ya uno saber cómo las iba a manejar.
Sinceramente, esta filosofía en particular me parece un poco negativa, pero no deja de tener cierto uso. Por eso es que hay personas, por ejemplo, cuando uno sabe, se prepara, tal vez usted tiene un familiar que ha estado por mucho tiempo enfermo, entonces su mente ha pasado por un proceso de aceptación de la pérdida de la salud y una especie como de expectativa de que en algún momento la muerte va a llegar a ese familiar. Entonces usted comienza a imaginarse los escenarios que van a venir a su vida después que esa persona haya partido. Le da tiempo para prepararse, qué va a hacer a nivel económico, cómo va a reorganizar la casa, la familia. Y entonces la persona que experimenta la muerte de un familiar a través de una enfermedad, cuando llega el momento de la muerte, si usted se fija, son personas que asumen con más calma la pérdida. Hay una preparación mental. Es muy diferente cuando viene la muerte sin anuncio. Simplemente llega por un accidente, pasó algo, usted no estaba preparado, entonces el impacto emocional en su vida se agudiza. Entonces, digo, qué interesante, porque es importante el hecho de prepararse para algunas situaciones que nos dan miedo, podrían ayudarnos a tener un poco de calma. Por ejemplo, usted trabaja en una empresa y en la empresa le anunciaron que van a cerrar, ¿ya? A usted le da mayor tiempo para planificar, bueno, cuando la cierren, voy a agarrar esa liquidación, voy a invertir por aquí, voy a abrir este negocio por allá, y ya con eso usted se prepara, porque ya visualizó de antemano el cierre y la pérdida de ese trabajo. Pero es diferente cuando lo corren a uno y ni siquiera le dan 15 días de preparación. Despido inmediato, dicen. ¿Cómo queda la persona? Queda, ¿verdad? Entonces, estos filósofos griegos decían que la práctica de la visualización negativa tenía un cierto uso para preparar a las personas para enfrentar con más calma sus situaciones negativas. Veamos otro. Ahora lo vamos a ver desde la psicología. La psicología ha estudiado este tema desde sus inicios, ¿verdad? Tratando de encontrar cuáles son aquellos comportamientos comunes de las personas que logran tener calma en medio de situaciones difíciles. ¿Qué conductas tienen, qué patrones de pensamientos tienen ese tipo de personas que logran mantener la calma? Lo primero que ellos encontraron es que son personas que practican la atención plena. En otras palabras, lo que dijimos en la sesión pasada, son personas que saben estar en el aquí y en el ahora. Significa de que no dejan que su mente transite y permanezca mucho tiempo en el mundo del pasado o en el mundo del futuro. Las personas que pueden practicar esto del mindfulness, como dice, o el estar presente, o sea, si estoy aquí, estoy aquí, ¿ya? Si estoy comiendo, estoy disfrutando la comida. Si estoy con mi mamá, estoy con mi mamá, no estoy con mi tía allá en otro lado. Es la presencia. Dice, esta persona pueden tener mayor calma en su vida. Pero déjenme decirle, la mente siempre quiere estar en cualquiera de estos dos polos, o en el pasado o en el futuro, ansioso. Entonces requerirá que usted y yo disciplinemos a nuestra mente para estar en el presente. Y esto es una disciplina. Es cada vez que usted se capte a usted mismo vagando por el mundo del pasado y el futuro, usted dice, no Carolina, no Silvia, no Marta, aquí. Una de las situaciones que me hizo pensar mucho sobre esto fue cuando yo era adolescente. Yo tenía un profesor cubano
Y entonces me acuerdo que él estaba dando su clase y de repente me mira y me hace una pregunta, pero realmente yo no estaba ahí. Entonces nunca se me va a olvidar que me suenan los dedos en la cara y me dice: despabilate, chica, despabilate. Fíjense que ese fue un momento en mi vida importante, porque me di cuenta de mi capacidad de estar en otro lugar menos donde estaba. Y yo dije: wow, me tengo que despabilar. Y esa palabra se me quedó aquí: despabílate. Muy bien. Número 2, ¿qué dice la psicología acerca de la habilidad de mantener la calma? ¿Qué tipo de personas son aquellas que mantienen la calma? Es lo mismo que hablábamos en la fuerza mental. Son personas que pueden reestructurar sus pensamientos. O sea, tienen un pensamiento y no lo dejan ahí, sino de que lo reestructuran. Saben identificar y desafiar sus pensamientos distorsionados. Saben cuestionarlos, saben decir: ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Ya? Eso no es correcto. Saben introducir, dice, y reprogramar pensamientos con perspectivas sobre todas las cosas equilibradas. Siempre es importante cuestionar: ¿este pensamiento que estoy teniendo es un pensamiento equilibrado o es un pensamiento fuera de equilibrio? Por ejemplo, a veces decimos: todo el mundo en esa iglesia me desprecia. Ese es un pensamiento desequilibrado. Hay que preguntarse y decir: todo el mundo. Para empezar, ni siquiera todo el mundo me conoce. Me conocerán unas 5 personas. Y de las 5 personas es posible, porque esto es la medida de antipatía que cada uno de nosotros tenemos. Se cree de que el 25% de las personas que nos conocen no nos van a querer, no le vamos a entrar. Así que si dentro de un contexto social, digamos que a usted lo conocen 10, no todo el mundo en su contexto social no lo va a querer. Eso es poner las cosas en balanza, en equilibrio y en perspectiva. Algunos de los 10, 2 no lo van a querer. ¿Sí? Entonces, la mente que conserva la calma sabe introducir y reprogramar sus pensamientos con perspectivas equilibradas. Por ejemplo, en una discusión matrimonial, siempre hacer lo mismo. Toda la vida es la misma cosa. Eso es un pensamiento desequilibrado, porque el 100% de la convivencia de una persona con otra no es la misma. Uno tiene que poner en perspectiva. Algunas veces haces esto que me molesta, pero tenés otro montón de cosas que me agradan. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de hacer esto le va a permitir conservar la calma. Número 3, el establecer límites. La psicología ha concluido que las personas que mantienen un nivel de calma saludable en su mundo interior son personas que establecen límites. Son personas que saben decir que no con claridad, no tienen miedo a quedar mal. ¿Ya? No es no. Y se puede decir de muchas maneras. Usted puede, y yo también puedo aprender a decir no de tal manera que las otras personas ni se sientan ofendidas ni se sientan rechazadas. ¿Ya? Por eso insisto en lo que dice la Biblia, que debemos de hablar la verdad en amor. Entonces, personas que saben decir que no, personas que establecen sus horarios de trabajo. Esos son límites que todos necesitamos en la vida para tener salud mental. Una persona que no se pone límites en los trabajos, ¿ya? Esa es una persona que va a tener unos niveles de ansiedad, de estrés y finalmente de depresión, porque va a decir: no tengo vida, solo trabajo para eso. Ahora, si usted no pone sus límites,
Nadie se los va a poner a usted. ¿Ok? El empleador, feliz si usted llega a las 6 de la mañana y se va a las 11 de la noche. Encantado. ¿Ok? Eso es así. Los límites de nuestras capacidades, hasta dónde estamos dispuestos, los tiene que poner uno. Y para eso, entonces hay que hacer uso de la otra herramienta que hablamos en la sesión pasada, saber negociar. Saber negociar. Mire, yo no puedo salir hasta esa hora, permítame entrar a esta hora, yo le voy a trabajar sin interrupción y negociar. Todo es negociable, todo es negociable. Aún en las relaciones matrimoniales tiene que haber capacidad de negociación. Tenemos que aprender a aceptar un no por respuesta, ¿ya? Sin que nadie, se desborone, se le acabe la vida porque le dijeron que no. Ya, hay que aprender a decir no, no me parece, no estoy de acuerdo. Son personas que logran mantener la calma, establecen horarios de trabajo y comunican sus expectativas en las relaciones. Las relaciones son fuentes de estrés, de ansiedad y de depresión, ¿sí o no? Son las mayores fuentes de ansiedad y depresión. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno empieza a relacionarse con el prójimo sin tener o aclarar las expectativas del otro. ¿Qué espero de vos? Tenemos que entender de que Dios no nos dio habilidades psíquicas de adivinación. ¿Ok? A veces nosotros nos relacionamos con otra persona pensando que la persona está adivinando nuestros pensamientos, que sabe lo que queremos. Mire, yo antes atormentaba a mi esposo porque le decía, ¿me querés? Entonces ya mi esposo ya sabía lo que venía. Y entonces yo tenía una frase en mi mente, pero no se la decía. Él la tenía que decir por inspiración personal. Entonces mi esposo, porque le decía, ¿por qué me querés? Y entonces el pobrecito comenzaba, es que te quiero por esto, te quiero por lo otro, pero no era la que yo tenía en mente. Entonces como no daba con la que yo había presupuestado, ya ves, y ya comenzaba el drama. ¿Sabe cuándo paré eso? Una vez que había, no sé si se acuerda, en los 90, un programa que se llamaba Bienvenidos. No sé si alguna de ustedes vieron ese programa, los que somos de más para allá, ¿verdad? Y entonces están dramatizando a una pareja que está acostada, personas de la tercera edad. Entonces el señor está con el periódico en la cama y está la señora. Y entonces le dice la señora, ¿me querés? Le dice. Y entonces el señor le hace, sí, claro, ya te lo he dicho 1000 veces. Sí, le dice la señora, pero decímelo de una manera que nunca me lo has dicho. Y entonces el señor la queda viendo y le dice, bla, 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 bla. Mire, cuando yo miré eso, yo dije, tengo que parar. No le vuelva a decir nada a Otto. No le vuelva a hacer esa pregunta. Y así nos pasa con las relaciones importantes en nuestra vida. Creemos que la gente es adivina. Si usted quiere, mire, en mi relación personal, nosotros somos polos opuestos en algunos temas. Yo quisiera que mi esposo de su espontánea voluntad me dijera, Carolina, vamos, salgamos a algún lugar hoy. Vamos y disfrutemos, vamos a la playa, vamos. Yo quisiera que eso pasara, pero ya tengo 31 años de estar con él y nunca ha sucedido eso, nunca. A él lo único que me sale, vámonos para la iglesia. Y yo amo la iglesia. Yo amo la iglesia, claro que sí, pero también quisiera otras experiencias. Pero un día me doy cuenta y digo, esto es así, esto no va a cambiar. Entonces, si yo quiero salir a algún lado, yo dije, yo tengo que tener la iniciativa. Uno tiene que tomar iniciativa sobre asuntos, queridos hermanos, de las relaciones para poder vivir una vida más feliz y más en calma, ¿sí o no? Comunicar las expectativas, dice aquí, en las relaciones. Muy bien.
Practicar el autocuidado. El autocuidado. Mire, ¿usted se acuerda de esa historia que nos han contado siempre del avión, de las instrucciones cuando uno viaja en el avión que le dicen, en caso de emergencia, si usted va con un niño, póngase usted primero su mascarilla y después se la pone al niño? ¿Han escuchado esa historia? Esa historia se usa para ilustrar un punto muy importante en la vida. Nadie que se está muriendo puede ayudarle a otro a vivir. Nadie que anda descuidado puede cuidar a otro. El autocuidado, queridos hermanos, no es un pecado, no es egoísmo, no es vanidad. Inclusive Jesús habló y dijo que nos teníamos que amar a nosotros mismos. En la medida que nos amamos, dice, amamos a otros también. El autocuidado, queridos hermanos, es importante en su vida para tener calma, programar tiempo para usted mismo. Si usted tiene un día demasiado ajetreado, de 8 a 6, 7 de la noche, levántese una horita más temprano y dedíquese a usted, aquellas cosas que lo motivan, que lo llenan de energía, que le alegran el corazón. Ponga su música, ponga sus prédicas, y eso son cosas que lo animan. Salga a caminar. El autocuidado no es pecado. Mantener hábitos saludables también es parte. Las personas que mantienen hábitos saludables tienen una mayor conciencia de calma. También personas que tienen ambientes, los que cuidan sus ambientes. Generalmente se asocia el desorden y la suciedad con ambientes de caos. Y una mente no puede tener calma mientras está en ambientes de caos. Por eso es que alguien dijo por allí, usted se quiere dar cuenta cómo es la mente de una persona, fíjese en su recámara, en su cuarto. Si es un cuarto sucio, desordenado, descuidado, así está su mente. Entonces, hasta ahora no ha llegado el robot que nos haga eso por todos nosotros. Eso es un esfuerzo personal. Pero cuando usted limpia y ordena sus ambientes, créalo que usted va a tener no solamente un ambiente bonito, va a tener un beneficio a nivel psicológico. Y las personas que viven en ambientes ordenados y limpios tienen una mayor sensación de calma que las personas que viven en lo sucio y en lo desordenado. Está probado. ¿Ok? Lo quinto que dice la psicología acerca de este tema es que las personas que tienen una mayor sensación de calma son aquellas que tienen habilidades de afrontamiento. O sea, que no dejan los problemas allí porque no los quieren afrontar. Que tienen actitudes evitativas. No, mejor no paso por aquí, no paso por allá. Mejor no le digo nada porque se puede ofender. Cuando uno tiene actitudes evitativas, va acumulando estrés, ansiedad, depresión. Entonces, hay que desarrollar habilidades de afrontamiento. Inteligencia emocional, que significa que comprendo mis emociones y las emociones de otro. También son personas que aprenden a establecer prioridades sin culpa. ¿Okay? Muchas de las cosas una de las razones por las que no hacemos muchas cosas que debemos de hacer es por la culpa, nos sentimos mal. ¿Sabía usted que esto lo leí hace poco? Qué interesante este comentario. Estaban preguntándose por qué se había notado que en los manicomios había poca o cero incidencia de cáncer en pacientes de permanencia hospitalaria en los manicomios. No tenían cáncer. Entonces comenzaron a estudiar. Y una de las cosas que vieron es de que son personas que carecen del sentimiento de culpa.
obviamente han perdido algunas funciones cognitivas que le hace suprimir muchísimo de lo que es las emociones naturales, siendo una de ellas la culpa. Entonces salió así como una propuesta y dije yo, interesante. Muchas veces nosotros no gestionamos nuestra vida y enfrentamos cosas porque nos cargamos demasiada culpa. No le decimos no o no le decimos pare a alguien que está molestando porque sentimos culpa. ¿Ya? Cuando tenemos que enfrentar situaciones y decirle, mira, hasta aquí este es tu límite, no puedes pasar. ¿Ya? Porque sentimos culpa, se puede ofender, puede pensar que no lo quiero. Entonces, las personas que saben enfrentar sus adversidades desarrollan mayor calma. Ok, vamos a ver qué nos dice entonces ahora la medicina. ¿Qué habla la medicina acerca del tema de la calma? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué conclusiones ha llegado a nivel fisiológico? ¿Cómo ha relacionado fisiológicamente la medicina este estado emocional con el bienestar de la salud? ¿Qué cosas ha encontrado? Número 1, que las personas que hacen ejercicio regular son personas con mayores niveles de calma, reducen el estrés y aumentan también lo que es la sensación de felicidad. Por ejemplo, dice, beneficio. El ejercicio físico no solamente va a mejorar su salud, lo cual le dará un asunto menos del que preocuparse. Porque cuando uno pierde la salud, entonces uno comienza a preocuparse por su salud. Pero el ejercicio físico trae ese beneficio. Mejora su salud y reduce su preocupación. Reduce el cortisol, que dice que es la hormona del estrés, y aumenta la endorfina, que es la hormona de la felicidad. Ahora, para los que no son fanáticos del ejercicio, igual que yo, es importante que empiece de lo sencillo a lo complejo. Muchas personas no hacen ejercicio porque han conceptualizado el ejercicio como el ir a un gimnasio, el levantar una pesa, el estar allí, el hacer tantas repeticiones. Entonces, a la mente no le gusta ser bombardeada de un solo con cosas que nunca ha hecho. ¿Ya? Entonces, los expertos dicen, cuando se trate de que usted va a incorporar una rutina de ejercicio en su vida, aplique la ley de lo sencillo a lo complejo. Empiece caminando. Por lo menos media hora, dicen los doctores, media hora. Con que media hora usted haga algo, usted ya ganó en su salud. ¿Ok? Ya después, ahora a mí siempre me ha gustado el cardio, nadar, correr, caminar, bicicleta. Pero ya en estas edades, todas las que somos cincuentonas, déjeme decirle que ya el cardio hace poquito o nada por nosotras. Nos mandan a levantar pesa, porque cuando uno pierde masa muscular, eso activa un montón de enfermedades que juntada a la menopausia terminan por tirarnos a la lona. Y yo le decía a mi esposo, yo hago de todo menos pesa, yo no quiero pesa, yo no quiero pesa. Y él me decía, empezá con una de media libra, empezá una con media libra. Entonces, yo digo, pero qué ridiculez, media libra, ¡ay, media libra! Decía yo, ¿verdad? No quería, pero digo, voy a hacerle caso, voy a empezar con la media libra. Entonces estaba con media libra para acá. Ahorita ya estoy levantando de 12 libras para los brazos. ¿Ya? Empecé con media libra. ¿Ya? Entonces, es más fácil para la mente procesar un programa de ejercicio que vaya de lo poco a lo mucho, con el tiempo, ¿no? Esto le va a dar un bienestar de la salud. No lo digo yo, lo dice la medicina. Esto está probado. Número 2, aumentar la calidad del sueño también. Las neuronas, el cerebro, se repara cuando dormimos. Hay muchas personas que se sienten orgullosas de decir
Yo duermo 4 horas. Y entonces todos a su alrededor tenemos que aplaudir ¡ah! ¿En serio? ¡Wow! ¿Cómo haces? Porque somos una sociedad que se nos enseñó que, mi mamá por lo menos a mí me decía, estar dormido es estar semimuerto. Cuando uno está dormido no produce, me decía. Y no me dejaba dormir. Y hasta el sol de hoy yo tengo esa programación en mi cabeza. Tengo una lucha con el sueño. Pero está probado que si queremos recuperar la salud mental, tenemos que ir a dormir. Tenemos que buscar espacio para dormir. Número 3, la dieta balanceada reduce el estrés, dicen los médicos, ¿verdad? Por ejemplo, comer frutas, verduras, hace de que usted tenga nutrientes esenciales y antioxidantes que combaten el estrés. Luego los alimentos integrales y proteínas magras. Todas esas cosas son buenas a nivel emocional. La comida no solamente se trata de satisfacer al estómago o al paladar. La comida tiene que ver también con el sistema nervioso. Hay, por ejemplo, niños que usted los ve que son eléctricos todo el día, van, y no paran. Entonces, cuando los doctores le dicen a la mamá y al papá, a ver, dígame, ¿cuál es la dieta de ese niño? Gaseosas, cafeína, panes, galletas, azúcares. Ese niño es una bomba, su sistema nervioso está súper excitado. ¿Ya? Entonces no tiene quietud, porque los alimentos nos afectan a niveles neuronales también. Entonces es importante cuando uno piensa en comida, pensar también en el estado emocional. Usted va a experimentar beneficio o perjuicio dependiendo de lo que coma también. Y esto de la hidratación es importante. Miren, hoy estaba escuchando a una psiquiatra que se llama María Ángeles Rastrepe, creo que se llama su apellido. Es muy famosa, ella tiene muy buenos libros de psicología y de psiquiatría. Ella decía, las personas que no beben agua viven con un cerebro deshidratado. Y por eso es porque dice, el agua es lo que hidrata la sangre y la sangre es la que hidrata el cerebro. Entonces decía ella, cuando una persona no bebe agua, vienen los dolores de cabeza y no se está dando cuenta como también su sistema nervioso es afectado. Entonces son cositas de que le pueden ayudar. Y también la medicina dice que terapias complementarias, como por ejemplo las técnicas de respiración, la acupuntura también, o las terapias de masaje pueden ayudarle a bajar los niveles de estrés, de ansiedad y proporcionarle un estado mayor de calma. Muy bien, ahora vamos rapidito, vamos a ir ya concluyendo. Algunos consejos desde el desarrollo personal o lo que es comúnmente ahora llamado como el coaching, ¿verdad? Que está muy de moda el día de hoy. Número 1, ¿qué dicen esta gente? Que para mantener una vida de tranquilidad uno tiene que establecer metas y objetivos claros. Una mente que no sabe dónde va es una mente ansiosa, pero si uno tiene claro sus objetivos, la mente descansa, porque tiene un norte, ¿verdad? Para esto hay que definir metas y objetivos. Número 2, dicen estas personas que también es importante adoptar un diálogo interno positivo. El diálogo positivo, ¿qué es lo que nos hablamos? La persona con la que usted más platica y a la que más escucha es a usted misma. ¿Ok? Entonces, tiene que haber un diálogo positivo. Y si uno piensa cosas como, por ejemplo, no servís para nada, nadie te quiere, y todas esas generalizaciones negativas que hacemos de la vida, usted va a perder la calma. Pero si usted lo sustituye por, bueno, no me querrán muchas personas, pero más de alguien me quiere. Y ya es diferente, ¿verdad? Como uno se siente. El diálogo positivo, y ellos dicen también de la visualización, que es que si usted se va a imaginar algo en la vida, visualice algo bueno para usted.
¿Ok? Número 3, lo mismo, el reencuadre mental. Esto significa que nosotros tengamos la capacidad de reinterpretar las cosas que nos suceden. Es poder decir, bueno, tal vez estoy mal interpretando esto, debería de interpretarlo de otra manera. Eso es el reencuadre mental. Las personas que tienen la capacidad de buscar otras interpretaciones de su realidad son personas que pueden tener una vida más calmada, que no se cierran a su propia cosmovisión de la vida. Número 4, dicen ellos, si usted quiere tener una vida calmada, es desarrollar la empatía. ¿Qué significa eso? Que usted va a comprender a los demás. Que usted no va a esperar que las personas que le rodean sean perfectas para amarlas y llevarse bien con ellas. También tiene que aceptar la diversidad. No todos somos iguales y eso está bien. ¿Ya? Esta palabra, la diversidad, ahora se asocia con la diversidad de género. Pero no nos enfrasquemos solo en eso. Diversidad puede ser aplicable también a diversidad de color, de raza, de forma de pensar, de forma de adorar a Dios. Alguien entró un día aquí a la iglesia y le pregunta a otra persona, ¿te gustó la iglesia? Y le dice, no me gustó. Y le dice, ¿por qué no te gustó? Es que ahí parecen católicos, ¿verdad? Y entonces me quedé pensando, qué interesante. Hay personas que van a entrar en este contexto religioso de adoración y van a sentir aburrido o van a sentir como, pero entran en una iglesia pentecostés de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, y que dicen, yes. Y esa gente no es menos cristiana que uno, ¿sí me explico? Ni nosotros somos menos cristianos que ellos tampoco. Solo porque nuestro culto, nuestra liturgia, es más formal, es más, una liturgia más, menos bulliciosa. Hay diversidad, por eso es lo que me gusta de la Biblia, que dice de que la gracia de Dios es multiforme. Tiene muchas maneras de expresarse la gracia de Dios. Entonces, una persona que acepta que en el mundo hay diversidad, vive más tranquila, porque otros tienen que ser igual a nosotros. No hay por qué. Tienen libertad de ser como quieran. ¿Sí? Y también escuchar activamente. Número 5. Esta gente ahora dice, si usted quiere recuperar la calma en su vida, tiene que tener técnicas de desconexión digital. Y eso es una realidad. Yo experimentaba que cuando entraba a las redes sociales, terminaba con una sensación, si usted quiere decir, como de derrota. Porque claro, en las redes sociales todo el mundo, recuerde que publica lo mejor de su vida. Pero la vida de las personas no es todo el tiempo 100% perfecta. Entonces uno viene y mira que andan aquí, andan allá y comen esto y comen lo otro. Y uno dice, mi vida es una miseria, yo no miran esto, lo que ando disfrutando, y yo no, ya perdió la calma. Entonces dice, esto de las redes sociales está afectando a la gente psicológicamente. Descansen de eso. A veces yo veo a mi esposo con las noticias en las redes sociales y le digo, ¿cómo podés? Es que tengo que estar informado, me dice. Bueno, cada quien, ¿verdad? Él lo sabe manejar mejor. Muy bien, desconéctese, tenga momentos de desconexión de las redes sociales. Ahora terminamos con el consejo bíblico. Y para el consejo bíblico no me voy a extender mucho porque usted viene a la iglesia y aquí siempre hay consejo bíblico. Y siempre vamos a estar trayendo temas que nos ayuden al pueblo de Dios a vivir una vida de paz. Pero los que se destacan del consejo bíblico en cuanto a las prácticas que podemos hacer para tener una vida de calma es, número 1, confíe en la soberanía de Dios. Confíe en la bondad, en el control y en el plan de Dios. Su palabra dice
que los planes de Dios, dice, son, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando usted procesa sus crisis a través de este pensamiento y piensa, no, esto que me está pasando, si Dios lo está permitiendo, es porque Él tiene un buen plan para mi vida. ¿Sabe que usted recupera la paz? Número 2, mire lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Número 2, la segunda práctica del cristianismo que ha sido utilizada a través de los siglos y que da resultado es la oración. Es la oración. Dice la Biblia, Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les voy a dar, ¿qué? Descanso. Descanso del alma, ¿verdad? Número 3, recibir fuerza a través de las Escrituras. Miren, cuando usted sustituye sus pensamientos ansiosos por versos bíblicos, usted va a entrar en una dimensión espiritual imperturbable. Van a venir cosas todavía, pero los versos bíblicos que usted programa en su mente, cuando la mente comienza a gestionar ansiedad, depresión y estrés, esos versos bíblicos le van a rescatar. Por ejemplo, una de los versos bíblicos que yo manejo en mi cabeza y cada vez que viene una situación a mi vida que me produce cualquiera de estas 3 cosas es este de Jeremías, para darles el fin que ustedes esperan. Uso muchísimo eso. Cuando tal vez la economía no está como queremos y me comienza a entrar como un poquito de ansiedad, ¿y qué puede pasar? Y si baja la economía de esto y de lo otro, ¿qué puede pasar? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando estoy a punto de un diagnóstico médico que puede amenazar mi vida, hace poco viví uno, el Señor me va a mandar medicina, dice salud, ¿cómo es? Sanidad y medicina, o me sana o me da la medicina para sanarme. Viviré y no moriré y contaré las obras de Jehová. Cuando uno de mis hijos está viviendo una situación difícil, su descendencia se da poderosa en la tierra de los vivientes. ¿Ve? Cuando, por ejemplo, siento temor porque alguno de mis familiares lo veo que anda perdido, que no tiene una relación con Dios, que se está hundiendo en una crisis de alcohol y todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? La palabra viene a nuestra mente a producir calma. Por eso es importante la memorización de las Escrituras. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted tiene que hacer una lista de cuáles son aquellas cosas que comúnmente en su vida le ocasionan ansiedad, estrés o depresión. Cuando ya esté definido, usted entonces ahora va a la Biblia. Y ahora, queridos hermanos, mire, la cosa está más fácil que nunca. Hay una cosa que se llama ChatGPT. ¿Cuántos lo han usado ya? Bueno, se los recomiendo. Ya no busque Google, use ChatGPT. Entonces, va a ChatGPT y le dice: estoy ansioso. Dame una lista de 10 versos bíblicos que hablen sobre la paz de Dios. Y en menos de 30 segundos. Y entonces ya le da la lista. Entonces esos son los que usted ahora anota y comienza a metérselo a la memoria de su cabeza. Mucha paz tienen los que siempre piensan en ti. A veces ando pensando en cosas que me producen ansiedad y me acuerdo, la Biblia dice de que si pienso en el Señor, voy a tener paz. Voy a dejar de estar pensando en eso y voy a pensar en Cristo. Y a veces tengo que hacer cosas para estimular a mi mente a pensar en Cristo. Como por ejemplo, poner música que alabe a Cristo, que exalte a Cristo. Entonces ya pongo mi mente otra vez en el Señor. Ese es el poder de la memorización de las Escrituras.
¿ok? De meter palabra. Número 4, otra cosa que le va a dar paz en su vida, calma, es mantener la perspectiva eterna. Es saber de que no importa lo que usted pase aquí en esta tierra, en la eternidad que nos espera, dice la Biblia que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Por eso es que el creyente gestiona diferente el luto de su familiar que muere que una persona que su familia no ha conocido a Cristo. Porque cuando a usted se le muere, digamos, su mamá, pero usted sabe que fue una mujer de Dios, que usted sabe que fue una mujer que amó a Dios, sirvió a Cristo, ¿sabe lo que va a pasar? Usted dice con confianza, ya está en un lugar mejor. Eso es mantener la perspectiva eterna. Porque mire, uno de los temores más grandes del ser humano, ¿qué es? La muerte. Pero cuando enfrentamos la muerte desde la perspectiva eterna, usted recupera su calma ante el peor temor de su experiencia en esta tierra. Y por último, anclar los pensamientos en Dios. Isaías, este es el pasaje del que le hablaba. Tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Así que, queridos hermanos, cerramos esta sesión. Espero que les haya gustado y recuerde esto. La calma, vivir una vida de calma, sí se puede. Sí se puede. Dice la Biblia, busca la paz. Busca la paz. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted pierde la paz, usted tiene que comenzar a buscarla. A ver, se me perdió. ¿Por dónde estará? ¿Por dónde estará? Usted tiene que empezar a buscarla. No como, perdí la paz y no hacer nada. Dice la Biblia, busca la paz. ¿Y que luego dice? Y cuando la encuentre, sígale. ¿Cuántos reciben este consejo? Amén, en esta tarde. Gloria al Señor.